que el juicio final existe, cuando es el fin de la Iglesia, y es el fin de la Iglesia, cuando no hay fe, porque no hay caridad. Hay muchas razones por las cuales el juicio final existe cuando es el fin de la Iglesia. La razón principal es, que entonces el equilibrio entre el cielo y el infierno comienza a perecer, y con el equilibrio la libertad misma del hombre. Y cuando la libertad del hombre perece, éste ya no puede ser salvo, pues entonces no puede ser llevado al cielo en libertad, sino que desde la libertad es llevado al infierno. Pues ningún hombre puede ser reformado sin libertad, y la libertad de todo hombre es desde ese equilibrio entre el cielo y el infierno. Que esto es así puede aparecer de 2 artículos en la obra El cielo y el infierno, donde se trata, sobre el equilibrio entre el cielo y el infierno, y en el otro, que el hombre está en esa libertad por medio de ese equilibrio entre el cielo y el infierno, y últimamente allí, que ningún hombre puede ser reformado sino solamente en la libertad. Que el equilibrio entre el cielo y el infierno comienza a perecer al final de Iglesia, puede aparecer por esto, que el cielo y el infierno proceden del género humano, como se muestra arriba en su propio artículo, y que cuando pocos hombres vienen al cielo, y muchos al infierno, el mal por una parte se incrementa por sobre el bien en la otra, pues el mal aumenta según el infierno aumenta, y el mal de todo hombre proviene del infierno, y todo su bien es desde el cielo. Ahora, por cuanto que el mal aumenta sobre el bien al final de Iglesia, todos son entonces juzgados por el Señor, y los malos son separados de los buenos, y todas las cosas son reducidas al orden, y un nuevo cielo es establecido, y también una nueva Iglesia, y así el equilibrio es restaurado. Es este entonces lo que es llamado el juicio final, sobre el cual más se dirá en los siguientes artículos. Es conocido desde la palabra, que el fin de la Iglesia es, cuando la fe ya no existe dentro de esta, pero aún no es conocido, que no hay fe, si no hay caridad, por lo mismo algo ahora se dirá sobre este asunto. El Señor ha predicho que no habrá fe al final de Iglesia. Cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Y que tampoco habrá caridad entonces. En la consumación de la edad la iniquidad será multiplicada, la caridad de muchos se enfriará, y este Evangelio será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Mateo 12 y 12, 14. La consumación de la edad es el último tiempo de la Iglesia. El estado de la Iglesia decreciendo sucesivamente en cuanto al amor y la fe, es descrito por el Señor en este capítulo, pero es descrito allí por meras correspondencias, y por lo mismo las cosas allí predichas por el Señor no pueden ser comprendidas, a menos que sea sabido el sentido espiritual correspondiente allí a cada expresión. Por la cual causa me ha sido concedido por el Señor explicar en los arcanos celestiales todo ese capítulo y una parte del siguiente, respecto de la consumación de la edad, su advenimiento, la devastación sucesiva de la Iglesia, y el juicio final, véanse en los arcanos celestiales. Algo se dirá ahora respecto de esto, que no hay fe, si no hay caridad. Se supone que la fe existe, con tal de que los puntos doctrinales de la Iglesia sean creídos, o que aquellos quienes creen, tienen fe, y sin embargo, el mero creer no es la fe, sino que el desear y el hacer lo que se cree, es la fe. Cuando meramente se creen los puntos doctrinales de la Iglesia, estos no están en la vida del hombre, sino solamente en su memoria, y de ahí en el pensamiento de su hombre externo, ni tampoco entran en su vida, antes de que entren en su voluntad, y de ahí en sus acciones. Entonces por primera vez la fe existe en el espíritu del hombre, pues el espíritu del hombre, cuya vida es su vida misma del hombre, se forma por su voluntad, y por su pensamiento cuanto más éste procede de su voluntad. La memoria del hombre, y el pensamiento derivado de ésta, es solamente el atrio a través del cual se efectúa la introducción. Ya sea que digas la voluntad, o el amor, es lo mismo, puesto que cada uno desea lo que ama, y ama lo que desea. Y la voluntad es el receptáculo del amor, y el entendimiento, cuya función es pensar, es el receptáculo de la fe. Un hombre puede saber, pensar, y comprender muchas cosas, pero aquellas que no concuerdan con su voluntad o amor, él las rechaza de sí cuando es dejado a sí mismo, para meditar desde su propia voluntad o amor, y por lo mismo él también las desecha después de la vida del cuerpo, cuando él vive en el espíritu, pues esto solo permanece en el espíritu del hombre, lo que ha entrado en su voluntad o amor, como se ha dicho arriba. Después de la muerte las demás cosas son miradas como extrañas, a las cuales él las rechaza de sí, y contempla con aversión, porque no son de su amor. Muy distinto es cuando el hombre no solamente cree en los puntos doctrinales de la Iglesia que provienen de la palabra, sino que también los desea, y los hace,
entonces él tiene fe, pues la fe es la afección de la verdad por el desear la verdad a causa de ser verdad. Pues desear la verdad misma porque es verdad, es lo espiritual mismo del hombre, pues está abstraído de lo natural, que consiste en desear la verdad, no por causa de la verdad, sino por causa de la vanagloria para uno mismo, la fama y la ganancia. La verdad considerada separadamente de la gloria, de la fama y de la ganancia, es espiritual, porque en su esencia es divina, por lo cual, desear la verdad porque es verdad, es también reconocer y amar a lo divino. Estas dos cosas están totalmente conjuntas, y son también consideradas como una sola en el cielo, pues lo divino que proviene del Señor en el cielo es la divina verdad, como puede verse en la obra El cielo y el infierno, N 128-132, y son los ángeles en los cielos, quienes la reciben, y la hacen de su vida. Estas cosas se han dicho, a fin de que pueda ser conocido, que la fe no es solo creer, sino desear y hacer, y por consiguiente que no hay fe si no hay caridad. La caridad o el amor es desear y hacer. Que dentro de la Iglesia hoy en día, la fe es tan rara, que apenas puede decirse que existe alguna, fue hecho evidente desde muchos, tanto eruditos como simples, cuyos espíritus fueron explorados después de la muerte, en lo que se refiere a cuál había sido su fe en el mundo, y se encontró, que cada uno de ellos supuso que la fe era meramente creer, y persuadirse a sí mismo de que es así, y que los más eruditos de ellos la colocaron enteramente en el creer, con la confianza o convicción de que se salvan por la pasión del Señor y su intercesión, y que apenas uno entre ellos sabía que no hay fe, si no hay caridad, o amor, más bien, no supieron lo que es la caridad para con el prójimo, ni la diferencia entre pensar y desear. En la mayoría de los casos volvieron sus espaldas a la caridad, diciendo que la caridad no efectúa nada, sino solamente la fe. Cuando se les dijo, que la caridad y la fe son una sola cosa, como la voluntad y el entendimiento, y que la caridad tiene su sede en la voluntad, y la fe en el entendimiento, y que separar a una de otro, es igual a separar la voluntad del intelecto-entendimiento, esto no lo comprendieron. ¿De dónde fue hecho evidente para mí, que apenas alguna fe existe hoy en día? Esto también les fue mostrado a ellos en vivo. Quienes estaban en la persuasión de haber tenido fe, fueron llevados a una sociedad angélica, donde existía fe genuina, y cuando se les dio el comunicarse con ella, percibieron claramente que no tenían fe, lo cual, además, confesaron después en presencia de muchos. Lo mismo fue también mostrado por otros medios a aquellos que habían hecho profesión de fe, y habían pensando que creían, sin haber vivido la vida de fe, que es la caridad, y cada uno de ellos confesó que no tenía fe, porque no tuvieron nada de ella en la vida de su espíritu, sino solamente en algún pensamiento extrínseco a ésta, mientras vivieron en el mundo natural. Tal es el estado de la Iglesia hoy en día, a saber, que en ella no hay fe porque no hay caridad, y donde no hay caridad, no hay ningún bien espiritual, pues ese bien existe desde la caridad sola. Se ha dicho desde el cielo que hay todavía un bien con algunos, pero que no puede ser llamado bien espiritual, sino bien natural, porque las divinas verdades mismas están en la oscuridad, y las divinas verdades introducen a la caridad, pues la enseñan, y la consideran como su fin y su meta, de donde no puede existir ninguna otra caridad diferente de las verdades que la forman. Las divinas verdades de las cuales se derivan las doctrinas de las iglesias, contemplan a la fe sola, por la cual causa estas son llamadas doctrinas de fe, y no contemplan a la vida, y las verdades que solamente contemplan a la fe y no a la vida, no pueden tornar al hombre espiritual, pues en tanto que están fuera de la vida son solamente naturales, siendo meramente sabidas y pensadas al igual que otras cosas. De aquí es que el bien espiritual no se dé hoy en día, sino solamente el bien natural en algunos. Además, cada iglesia en el principio es espiritual, pues comienza desde la caridad, pero con el transcurso del tiempo vuelve las espaldas de la caridad para la fe, y entonces de ser una iglesia interna se convierte en una externa, y cuando se vuelve externa ella llega a su fin, puesto que entonces lo pone todo en el conocimiento, y poco o nada en la vida. Así también, tanto como el hombre de ser interno se vuelve externo, es oscurecida la luz espiritual dentro de él, hasta que él ya no ve la divina verdad por la verdad misma, esto es, por la luz del cielo, pues la divina verdad es la luz del cielo, sino solamente por la luz natural, la cual es de tal naturaleza, que cuando está sola, y no iluminada por la luz espiritual, ve la divina verdad como si fuera en la noche, y no la reconoce como verdad por ninguna otra razón, que la de que es llamada así por el líder, y de que es recibida como tal por la asamblea común. De aquí es,
que la su intelectual de ellos no pueda ser iluminado por el Señor, pues en tanto la luz natural brilla en lo intelectual, así la luz espiritual es obscurecida. La luz natural brilla en lo intelectual, cuando las cosas mundanas, corpóreas, y terrenales son amadas preferentemente a las cosas espirituales, celestiales, y divinas, cuanto más también el hombre es externo. Pero, por cuanto que no es conocido en el mundo cristiano que no hay fe si no hay caridad, ni lo que es la caridad hacia el prójimo, ni siquiera que la voluntad constituye al hombre mismo, y el pensamiento solamente en tanto que se deriva de la voluntad, por lo mismo, a fin de que estos temas puedan entrar en la luz del intelecto, deseo adjuntar una colección de pasajes respecto a ellos de los arcanos celestiales, la cual puede servir para ilustración. De los arcanos celestiales. La fe. Aquellos quienes no saben que todas las cosas en el universo se refieren a la verdad y el bien, y a la conjunción de ambos, a fin de producir algo, no saben que todas las cosas de la Iglesia se refieren a la fe y al amor, y a la conjunción de uno del otro. Todas las cosas en el universo se refieren a la verdad y el bien, y a su conjunción de ambos. Las verdades pertenecen a la fe, y los bienes al amor. Aquellos quienes no saben que todas y cada una de las cosas en el hombre tienen relación con el entendimiento y la voluntad, y la conjunción de ambos, a fin de que el hombre pueda ser un hombre, tampoco saben que todas las cosas de la Iglesia se refieren a la fe y el amor, y a su conjunción, a fin de que la Iglesia pueda estar en el hombre. El hombre tiene dos facultades, una es llamada entendimiento, y la otra voluntad. El entendimiento es destinado a la recepción de las verdades, o de aquellas cosas que pertenecen a la fe, y la voluntad a la recepción de los bienes, o de aquellas cosas que pertenecen al amor. De ahí se sigue, que el amor o la caridad hace a la Iglesia, y no la fe sola, o la fe separada de ellos. 3. La fe separada de la caridad, no es fe. Tal fe perece en la otra vida. Los puntos doctrinales respecto de la fe sola, destruyen a la caridad. Quienes separan a la fe de la caridad son representados en la palabra por Caín, por Cam, por Rubén, por los primogénitos de los egipcios, y por los filisteos. Cuanto más retrocede la caridad, tanto más prevalece una religión respecto de la fe sola. La Iglesia con el transcurso del tiempo vuelve las espaldas desde la caridad a la fe, y finalmente a la fe sola. En el último tiempo de la Iglesia no hay fe, porque no hay caridad. Quienes hacen a la fe sola, una fe que salva, disculpan una vida de maldad, y quienes están en una vida de maldad, no tienen fe, porque no tienen caridad. Estos están interiormente en las falsedades de su propia maldad, aunque no lo sepan. Por lo mismo, el bien no puede ser conjuntado a ellos. También en la otra vida ellos están opuestos al bien, y a aquellos que están en el bien. Los simples en el corazón saben mejor que los sabios lo que es el bien de la vida, y por ende lo que es la caridad, pero no lo que es la fe separada. El bien es el ser, sí, y la verdad el existir, existere, derivado del bien, y así la verdad de la fe tiene su propio ser, sí, de la vida, proveniente del bien de la caridad. Por lo tanto, la verdad de la fe vive por el bien de la caridad, o la caridad es la vida de la fe. La fe no está viva en el hombre, cuando él solamente conoce y piensa acerca de las cosas de la fe, sino cuando él las desea, y desde el desearlas, las hace. La conjunción del Señor con el hombre no es por la fe, sino por la vida de fe, que es la caridad. El culto que proviene del bien de la caridad es el culto verdadero, pero el culto que proviene de la verdad de la fe, sin el bien de la caridad, es meramente un acto externo. La fe sola, o la fe separada de la caridad, es como la luz del invierno, en la cual todas las cosas de la tierra están entorpecidas y nada se produce, pero la fe con la caridad es como la luz de la primavera y del verano, en la cual todo florece y se hace productivo. La luz invernal, que es la de la fe separada, en la otra vida se convierte en tiniebla espesa, cuando la luz del cielo influye, y quienes están en esa fe, entonces vienen a la ceguera y la. Quienes separan a la fe de la caridad, están en tinieblas, y así en la ignorancia de la verdad, y por consiguiente en las falsedades, pues las falsedades son oscuridad. Se lanzan a sí mismos a las falsedades, y por ende a los males. Los errores y las falsedades en los cuales se lanzan a sí mismos. La palabra está cerrada para ellos. No ven ni atienden a todas las cosas que el Señor habló con tanta frecuencia, respecto del amor y la caridad. Tampoco saben lo que es el bien, ni lo que es el amor celestial, ni lo que es la caridad. La caridad hace a la Iglesia, y no la fe separada de la caridad.
¿Cuánto de bien existiría en la Iglesia, si la caridad fuera considerada como lo primario? La Iglesia sería una, y no estaría dividida en muchas, si la caridad fuera lo esencial, y entonces sería sin importancia si los hombres difirieran acerca de las doctrinas de fe y del culto externo. Todos en el cielo son considerados desde la caridad, y ninguno desde la fe sin ella. Los 12 discípulos del Señor representaron la Iglesia, en cuanto al todo de la fe y de la caridad, en un complejo, del mismo modo que las 12 tribus de Israel. Pedro, Santiago y Juan representaban la fe, caridad, y los bienes de la caridad, en su orden. Pedro representaba la fe. Y Juan los bienes de la caridad, prefacio a capítulo 18 y 22 de Génesis. Que, en los últimos tiempos, ya no habría fe en el Señor, porque no habría caridad, fue representado por la negación de Pedro al Señor 3 veces, antes de que el gallo cantara 2 veces, pues Pedro allí en un sentido representativo es la fe. El canto de gallo así como también el crepúsculo significa en la palabra el último tiempo de la Iglesia. Y 3 o 3 veces significan lo que está completo hasta el fin. Algo semejante es significado por lo que el Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro vio a Juan siguiendo al Señor. ¿Y a ti qué, Pedro? Sígueme tú, Juan. Pues Pedro dijo de Juan, ¿y este qué? Juan se recostó sobre el pecho del Señor, porque él representaba los bienes de la caridad. Todos los nombres de personas y lugares en la palabra significan cosas abstraídas de ellos. La caridad. El cielo está distinguido en 2 reinos, uno de los cuales es llamado el reino celestial, y el otro el reino espiritual. El amor en el reino celestial es amor al Señor, y es llamado amor celestial, y el amor en el reino espiritual es caridad hacia el prójimo, y es llamado amor espiritual. Que el cielo está distinguido en aquellos 2 reinos, puede verse en la obra sobre el cielo y el infierno. Y que lo divino del Señor en los cielos es el amor a Él, y la caridad hacia el prójimo, en la misma obra. No se conoce lo que son el bien y la verdad, a menos que se conozca lo que es el amor al Señor y la caridad hacia el prójimo, porque todo bien pertenece al amor y a la caridad, y toda verdad pertenece al bien. Conocer las verdades, desear las verdades, y ser afectado por las verdades por causa de la verdad, esto es, porque son verdades, es caridad. La caridad consiste en una afección interna de hacer la verdad, y no en una afección externa sin aquella. Por lo tanto, la caridad consiste en realizar usos por causa de los usos, y su cualidad es de acuerdo a los usos. La caridad es la vida espiritual del hombre. La palabra en su totalidad es la doctrina del amor y de la caridad. Los hombres hoy en día no saben lo que es la caridad. Sin embargo, puede ser conocido desde la luz de la razón, que el amor y la caridad constituyen al hombre. También que el bien y la verdad concuerdan entre sí, y que uno pertenece a la otra, y asimismo la caridad y la fe.